Ya comenzamos con Casi Sábado, viernes de 19 a 20 horas. Vamos a saludar ahora a Pablo Aceto. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué se cuenta? ¿Qué no se cuenta? La verdad que hoy estaba como para hacer un programa de un par de horas, Sí, como mínimo. Eh, Milei, desde el discurso de Davos, sí, eh, viene dándose tiro en los pies sí. a No pega ritmo, una. a ritmo de una por semana. El discurso de Davos, después la estafa cripto. Ahora, incluso me parece que nos está faltando, bueno, el tema de la represión a Sí. jubilados, eh, acusar a todos de todo. Lo del fotógrafo, Lo no del nos olvidemos fotógrafo de Pablo Grillo. es una sucesión de, a ver, una vez a la semana se pegaba un tiro en algún pie. Esta semana se pegó dos. Eh, a ver, 2 de abril. Tengamos en cuenta esto. Un 2 de abril se da una vez por año. No hay mucho para errarle. Digamos, no es una... Bueno, tampoco las circunstancias anteriores fueron producto de algún conflicto que salió de golpe. Son todas cosas pensadas y todas cosas que mal pensadas. Lo del discurso de Milei en el 2 de abril, Sí. aparte de generalizado repudio, incluso de muchos de los sectores que lo votaron, algunos decían, algunos, especialmente del sector de, no de conscriptos, sino de militares retirados, que son veteranos de guerra, que incluso decían que habían votado a Milei, eh, un enérgico repudio, al punto de que lo denunciaron a Milei por traición a la patria. Los excombatientes, Sí. a través de su federación, ya presentaron la denuncia. Para, digamos, completar la semana, el Senado rechaza los pliegos de Lijo y García Mansilla para la Suprema Corte de Justicia, en una situación que realmente eh, entra entre lo desopilante y lo vergonzoso. El caso del hijo por lo menos fue más prudente, pero el caso de García Mansilla, que le tomaron juramento el resto de los ministros de la Corte, en una situación también, digamos, como decían nuestras madres, se casaron detrás de la iglesia, le tomaron juramento entre gallos y medianoche, y ahora resulta que su pliego fue rechazado Sí. Por el Senado. por el Senado. Esto fue este jueves, ya con una cautelar para que no firme ningún expediente, ya que estos expedientes que él firme son de nulidad insalvable. Estamos hablando de que la Suprema Corte de Justicia encara expedientes, algunos multimillonarios, ¿no? Donde está definiendo. Y la Argentina, que se venía discutiendo, y yo con esto no justifico al kirchnerismo, ¿eh? Pero que siempre se hablaba sobre la inseguridad jurídica, porque por ahí Cristina acusaba
algún juez de esto o juez de otro. En definitiva, palabras. Ahora esto, como inseguridad jurídica, está al tope de superar los rankings de cualquier país bananero. Los que involucran no solamente a García Mansilla, y digo esto porque por ahí el más cuestionado era el hijo por lo menos fue más prudente, no fue a jurar a la noche ante el resto de los ministros de la Corte, sí lo hizo García Mansilla, que no solamente lo expone a él, sino también al resto que le tomaron juramento en esas condiciones. Estamos hablando de que habían tomado juramento a partir de un nombramiento por decreto, también una cosa completamente innecesaria. Podríamos decir, a ver, acá hay cargos para ocupar en la Suprema Corte de Justicia, en la Procuraduría Nacional, y no lo están haciendo. Bueno, bárbaro, no lo están haciendo mal porque no lo están haciendo. Pero de ahí a nombrar por decreto jueces de la Suprema Corte de Justicia y que los miembros de la Suprema Corte hayan aceptado tomarle el juramento a García Mansilla, ya los ponen a ellos muy, muy expuestos. Calculamos que esto pronto se va a resolver, pero esto también trae un golpe político muy, muy duro al gobierno que había encarado la situación por este lado. Algo así también le pasó en su momento a Macri. Vamos a ver cómo se sigue desarrollando esto. Calculo, todos suponemos que esto se termina acá, que no va a seguir siendo más largo. Y no, Pablo, es imposible que sea más largo Bueno, porque no imposible fueron nombrados de una forma... regular Claro, como lo establece la Constitución. claro. Acá está todo por verse, ¿no? Pero es claro que eh, acá hay, hasta hace poco tiempo, nadie quería votar junto con el Frente y para la Victoria. Sí. Los vientos Votaban, para no votar con el Frente para la Victoria, votaban algo distinto. también era una excusa. Yo no voto. También era una excusa. Porque hay cosas que proponga quien lo proponga, si está bien, Está qué sé bien, yo. claro. ¿Qué te va a poner a inventar? Si está mal, está mal. Si está bien, está bien. Plantee quien lo plantee. Pero ahora los vientos van para otro lado. Como que nadie quiere votar junto a Javier Milei. Distinta, lo que veníamos diciendo, estos tropezones, la situación económica, que bueno, vamos a algo adelantamos el viernes sobre las decisiones que se dieron concretamente en Estados Unidos, que afectan profundamente no solamente a la economía argentina, a la economía mundial, pero que la Argentina tiene ya una característica demoledora. Muy bien, Pablo. ¿Qué te parece si escuchamos ahora la columna internacional de Carlos Juncos? Muy buenas tardes, estimados oyentes de Casi Sábado. Un cordial saludo para nuestros compañeros Gloria Álvarez, Pablo Aceto y Carlos Matos, con quienes realizamos este programa, que llega a ustedes todos los viernes a las 19 horas a través de la FM 87.9, Radio Graffiti, desde la ciudad de Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina. Aquí comienza la columna internacional, en la voz de Carlos Juncos.
casi sábado. Aquí estamos nuevamente iniciando una nueva entrega de esta columna internacional. Y como todos ya sabrán, esta semana se ha conmemorado un nuevo aniversario de la fatídica Guerra de Malvinas. Y por ello fue esta pequeña introducción al principio, este modestísimo homenaje a todos nuestros héroes, a todos aquellos que lucharon en una guerra probablemente inútil, como casi todas las guerras, pero en la que con toda honestidad pusieron su valor, su cuerpo, incluso su vida, por la patria. Y eso es un valor que todos debemos reconocer, más allá de las diferencias políticas que pudiéramos tener con el gobierno de aquel momento y con quienes tomaron estas decisiones. Pero ahí estuvieron nuestros soldados, ahí estuvieron nuestros hermanos argentinos combatiendo contra un poderoso enemigo y sus aliados también poderosos. Pero bueno, allí estuvieron y dejaron muy bien plantado el espíritu del pueblo argentino y nuestro vínculo con esas hermanitas perdidas. Bueno amigos, después de este brevísimo homenaje a nuestros héroes, vamos a proceder directamente con la columna internacional, haciendo como habitualmente lo hacemos, algunas referencias, algunos comentarios a nuestra ciudad, a nuestra bellísima ciudad de Mar del Plata y al clima en nuestra ciudad, que como siempre se ha comportado de acuerdo a lo que nos tiene acostumbrados. Tuvimos el 2 de abril, este miércoles, un hermoso día de sol, con veleros en la costa, con banderas de nuestras Malvinas, con la bandera argentina, con el símbolo de Malvinas. Un hermoso día con gente en las playas, gente pescando, disfrutando de un hermoso día de sol. Y al día siguiente, un día de viento, frío, lluvia. Bueno, estamos en Mar del Plata. Es así. Bienvenidos a La Feliz. Bueno, y entrando propiamente dicha en la columna internacional, vamos a hablar un poco sobre este terrible terremoto en Myanmar. Allí más de 2.700 personas han muerto en el terremoto ocurrido cerca de Sagaing y Mandalay, la segunda ciudad más importante de Myanmar. Se espera que el número de muertos aumente a medida que los rescatistas continúen sacando cuerpos de entre los escombros. Si bien esta zona es conocida por sus antiguos templos budistas, la ciudad también alberga una importante población musulmana. Se estima que 500 musulmanes murieron mientras rezaban en sus mezquitas, según cifras proporcionadas el lunes por las autoridades del país. Según testigos presenciales, en Sagaing declararon que la calle de Myoma, donde se encuentran las mezquitas, fue la más afectada de la ciudad. Muchas otras casas de las calles también se derrumbaron. Cientos de personas buscaron refugio junto a la carretera, ya sea porque se quedaron sin hogar o por miedo a regresar a sus hogares en caso de réplicas. También se reporta escasez de alimentos. Al igual que otras zonas de Myanmar afectadas por el terremoto, la comunidad lucha por lidiar con la gran cantidad de cadáveres. La situación se ha complicado debido a los continuos combates entre la junta militar y los grupos de resistencia. El cementerio musulmán de Sagaing se encuentra cerca de una zona controlada por las Fuerzas de Defensa del Pueblo, PDF, rebeldes, y ha permanecido cerrado al público durante varios años. Tras el terremoto, el ejército ha continuado bombardeando algunas zonas de la región de Sagaing. Bueno, como vemos, la guerra no respeta nada, es decir, un terremoto terrible que ha dejado cantidad de muertos en un país que de por sí ya está devastado. Myanmar viene sufriendo una guerra interna desde hace mucho tiempo y la guerra continúa, no se detiene por nada, ni por la población que está pasando hambre, ni que ha quedado en la calle, ni nada por el estilo. Bueno, otros que no la están pasando muy bien, y vamos a otro lugar, vamos aquí a nuestra América, son los refugiados que quedaron en Panamá, digamos, fueron deportados de Estados Unidos a Panamá
y tampoco pueden volver a sus países y nadie los recibe y se están quedando sin dinero y aparte están, exiliados sin ningún motivo en un país extranjero. La situación de ellos también es bastante complicada y habla de esta nueva cuestión en el mundo donde se mueve a las personas como si fueran objetos y no se les ofrece ninguna alternativa de erradicación. Así es, más de un mes después de que estuvieran encerrados en un hotel en la ciudad de Panamá, pidiendo auxilio por las ventanas, decenas de migrantes asiáticos y africanos deportados desde Estados Unidos siguen en Panamá sin un rumbo claro. Son hombres, mujeres y niños provenientes de países como Irán, Afganistán, Nepal, Pakistán, Somalia, Eritrea, Camerún, Etiopía, China y Rusia. Según le han contado a los periodistas, un vocero de Fe y Alegría, una organización religiosa que actualmente acoge a 61 de ellos en la ciudad de Panamá. De acuerdo con las cifras más recientes, el gobierno de Panamá, 192 de los 299 migrantes que llegaron a ese país deportados desde Estados Unidos aceptaron voluntariamente regresar a sus países de origen. El resto, los restantes, se les otorgó un permiso temporal humanitario por 30 días, que se puede extender por 60 días más. Luego de ese plazo podrán ser deportados de Panamá. Por su parte, el gobierno de Panamá ha dicho que los migrantes que no puedan regresar a sus países de origen tendrán que buscar un tercer país que esté dispuesto a recibirlos. Cuando recién llegaron a Panamá, estos migrantes deportados de Estados Unidos fueron alojados en un lujoso hotel durante una semana, pero del que no podían salir por ningún motivo. Posteriormente fueron trasladados a un albergue bastante abandonado, digamos, en la zona del Darién, o sea, de aquella selva, ¿no? Y el 7 de marzo, cuando los migrantes ya habían cumplido 2 semanas en San Vicente, el ministro Abrego anunció que Panamá los liberaría y les daría un permiso para permanecer en el país por 30 días, con posibilidad de extenderlo por 60 días más. En línea con esa decisión, buses de Migraciones Panamá los trasladó en ese mismo día y fin de semana hasta la terminal de Albrook, en la ciudad de Panamá. Allí fueron dejados en libertad. Su situación es especialmente complicada porque no tienen dinero, ni contactos, ni saben hablar el idioma. Bueno, como vemos, es terrible la situación que están pasando estas personas y que va a seguir pasando en muchos lugares del mundo. Está pasando en muchos lugares más allá de las deportaciones de Estados Unidos. Está pasando también en países en los que la gente se tiene que ir por los conflictos sociales y bueno, y no tiene dónde quedarse. Y después los corren de todos lados, nadie los quiere. ¿Cómo es posible? Hay un solo planeta, muchachos, en algún lado tiene que vivir la gente. Eso es así. Bueno, como siempre se nos agotó el tiempo, ya nos recontrapasamos. Un gran abrazo para todos, que lo pasen muy bien y nos encontraremos en el próximo programa. Muchas gracias, Carlos Juncos. Vamos a compartir ahora una nota de Pablo Aceto en Cazador de Noticias. La guerra de Malvinas nunca terminó, dice Pablo Aceto, en diálogo con Cazador de Noticias. El dirigente del Partido Socialista Auténtico Mar del Plata-Batán, en Unidad Socialista, sostuvo que la guerra de Malvinas es una guerra vigente, no solamente porque sigue aún el reclamo por la soberanía en los archipiélagos y esos héroes todavía transitan con nosotros, son nuestros contemporáneos, sino porque todavía sufrimos las consecuencias de esa guerra que nunca terminó. Terminó el teatro de operaciones, pero aún seguimos viviendo las consecuencias de la derrota de la guerra de Malvinas, porque después de los acuerdos firmados en Madrid por el embajador argentino Lucio García del Solar y su par británico Sir Crispin Tigwell,
el 18 de agosto de 1989, se restablecen relaciones diplomáticas y comerciales con el Reino Unido, pero por supuesto con las condicionalidades del caso: la explotación de los recursos naturales, el no envío de tropas al sur de la Argentina, y algo que es muy interesante y que no está en discusión o que se elude discutir, que es el desarme unilateral del Estado argentino. ¿Qué significa el desarme? ¿Significa nada más que no fabricar armas? No significa eso. Significa el empobrecimiento. Para no fabricar armas, no solamente está la voluntad de no fabricar, porque si se mantiene una industria en pie, el hecho de fabricar armas es algo relativamente sencillo, sino que había que destruir toda su capacidad industrial. Ese es el modelo que nos deja la derrota de Malvinas. ¿Cuándo pudimos haber crecido y no crecimos? Por ejemplo, comparémonos con un país vecino como Brasil, que más o menos tuvo las mismas idas y venidas políticas y un nivel de desarrollo parecido, no muy distante. Tomemos, por ejemplo, el cierre del PBI en 1981, previo a la Guerra de Malvinas. El PBI de la Argentina era de 189.802 millones de dólares, mientras que el de Brasil era de 167.583 millones de dólares. ¿Cómo cerró el ejercicio 2024? La Argentina cierra el ejercicio con un PBI de 605.000 millones de dólares, mientras que Brasil cerró con un PBI de 2.190.000 dólares. Nunca Brasil fue más económicamente que la Argentina hasta después de la Guerra de Malvinas. El desarme significa eso, significa el empobrecimiento, es la incapacidad de poder generar una fuerza para poder recuperar Malvinas, por ejemplo. Es más, ya al punto de no poder defender el territorio continental. Ese desarme no solamente implicó no llevar tropas al sur, sino que también implicó que la Argentina dejara de producir acero, que no pudiera tener industrias, que se dedique nada más que a la producción primaria y su venta a granel, y por supuesto que no desarrolle tecnología. La Argentina fue punta en América del Sur en el desarrollo tecnológico, tanto en lo que se refiere a energía nuclear como tecnología naval o aeronáutica, incluso misilística, pero ya con los acuerdos de la década del 90 cae la posibilidad del misil argentino, que nos ponía en el camino de la industria espacial para instalar satélites a la mitad del costo, que por ejemplo en esa época lo hacía la NASA. Discutir estos temas es fundamental, tener en claro que hemos recibido una democracia condicionada, que implica la realidad que estamos viviendo y gobiernos que han dado continuidad a estos acuerdos de los años 90, donde no se ha querido reindustrializar el país
y la posibilidad de desarrollo era una cuestión vetada, y todos los candidatos que llegaron al gobierno en la Argentina lo hicieron apoyados por la fuerza que sostuvieron estos acuerdos. Perdimos Somisa, y un país que no produce acero, lógicamente no puede producir armas. Un país que desarma su capacidad investigativa tampoco puede desarrollar nuevas tecnologías. Un país que se dedica a la exportación de productos primarios con un pueblo empobrecido pierde capacidad para la reivindicación de territorios e incluso la capacidad para defender el propio territorio. Además, los ingleses y los Estados Unidos, es decir, la OTAN, no solamente tienen el dominio de las Islas Malvinas, sino también una fuerte infiltración en la economía del continente. Los Bulgeroni son testaferros de la British Petroleum. Tienen los yacimientos más importantes de la Argentina, como Cerro Dragón y Vaca Muerta. Los canadienses tienen nuestro uranio. Y ahora Milei va cerrando esta etapa con un discurso que contraría por lo menos los discursos en defensa de la soberanía. La discusión argentina no es solamente hablar de planes sociales o de préstamos de entidades financieras extranjeras, sino que se trata de buscar la salida autónoma y el desarrollo propio y romper con el Pacto de Madrid de los 90. Si querés leer la nota de Pablo Aceto, lo podés hacer en Cazador de Noticias. Bien, Pablo, seguimos con tu columna. La Argentina de Milei a la deriva. Hay un viejo dicho que dice que el barco que no sabe su destino, todos los vientos son adversos. Termina la semana con un jueves negro en todos los mercados, caídas estrepitosas. Todavía falta evaluar los alcances, pero ya los números de, por ejemplo, las tecnológicas, el SP500, Tesla, que es parte del gobierno de Donald Trump, cayó un 40%. Todo esto impulsado por los anuncios, una tablita también, Donald Trump, donde estableció, de acuerdo a un cálculo que se hace basado en lo que es su balanza comercial, distintas aranceles para distintos países. Un arancel base del 10%, y después una discriminación a distintos estados, a los cuales dicen se han aprovechado de Estados Unidos. Entre los más perjudicados de todos son los europeos. Algunos dirán los chinos, bueno, ya vamos a hablar de Oriente. Los europeos, que tenían una relación más que armoniosa con Rusia, que les proveía energía barata, a partir de los movimientos, a partir de ese querer avanzar la OTAN sobre acercarse a la frontera rusa, que terminó en lo que fue la guerra en Ucrania,
las sanciones que el mismo Estados Unidos había planteado para que los europeos hicieran a los rusos, porque le hicieron los europeos, los norteamericanos no. Los norteamericanos no dejaron de comprarle uranio a Rusia. El principal proveedor de uranio de Estados Unidos es Rusia. Ellos no hicieron las sanciones, lo mandaron a los europeos, quebrando su economía. Y ahora, justo cuando le está pidiendo Donald Trump que aumente el porcentaje del PBI de cada estado para la defensa contra Rusia, Rusia no está atacando Europa, tiene un conflicto ahí en Ucrania. Claro. Le amenaza con invadir Groenlandia, que está que es un estado autónomo, pero de de Dinamarca. Incluso primero dijo de comprarla, ahora amenazó directamente con invadirlos. Pero es un estado independiente, no se puede invadir Bueno, eso hay que explicárselo a Donald Trump. De hecho, Dinamarca, porque hay unas bases norteamericanas en Groenlandia que están desde la Segunda Guerra Mundial. Todos los años, puntualmente, Dinamarca le recuerda a Estados Unidos que la Segunda Guerra Mundial ya terminó. Esto es desde el 45 hasta ahora, está todos los años. Mire, ya terminó la guerra. Pero ahí sigue. Y a esto le suman las que son sanciones. Aranceles, en su mayoría del 10%, pero por ejemplo a lo que es la manufactura europea, especialmente por ejemplo la industria automotriz, del 25%. El caso de Oriente, bueno, teóricamente esto está direccionado contra China. También aranceles de ese rango, y se espera a ver cuál va a ser la respuesta de China. Aranceles incluso hasta del 30%. El único que no le puso aranceles fue Rusia. Lo que pasa es que ya a Rusia no le entra más una sanción, ya que aparte, si pone arancel a Rusia, se queda Estados Unidos sin uranio, enriquecido para sus plantas atómicas. Este es más o menos el panorama general. ¿Cuál es el motivo de estos aranceles? Un claro desequilibrio que tiene Estados Unidos con su balanza comercial. Es decir, compra mucho más de lo que vende. Es un problema real. A ver, es un problema para nosotros, para Estados Unidos, para el que se cuadre. También lo hicieron ellos esto, ¿no? ¿Qué es lo que produce este tema de aranceles? Un encarecimiento general, porque todo termina siendo más caro. En el caso de Estados Unidos, y es un poco lo que sorprende esta situación, su industria, la mayoría de los componentes, estamos hablando, por ejemplo, la industria automotriz, 30.000 componentes de un auto, gran parte de eso es extranjero. Hablo de los autos norteamericanos, ¿De dónde van a comprar los distintos componentes? La India, Vietnam y China.
Es decir, se está encareciendo a sí mismo. Digo, esto también es muy loco. Por eso también se habla de que esto es un elemento de negociación, porque Estados Unidos no va a poder sostener estos aranceles, porque se está encareciendo a sí mismo, porque son sus industrias las que se fueron a Vietnam, se fueron a China y a la India. Repatriarla no es agarro la fábrica, la subo al colectivo y me la llevo. Evidentemente no funciona así. Ni tampoco se ve la intención de esos empresarios volver. Y entonces nos encontramos con la situación de Oriente. Ya hemos visto, con las sanciones a Rusia, de cómo al final tanta teoría económica, tanta tinta tirada sobre distintas especulaciones, al final la cosa era muy sencilla. Yo recuerdo a los viejos decir que vos viviendo en el campo te puede pasar cualquier cosa menos morirte de hambre. Sí, eso siempre se dijo. Sí. ¿Por qué se decía esas cosas? Por los recursos a disposición. Es decir, ¿cuál es la diferencia de una persona en el campo a una persona en la ciudad? Que en el campo sos autosuficiente. Laburás como un perro, Sí. pero no importa, sos autosuficiente. ¿Y qué es lo que nos venimos a encontrar después de tanta teoría económica, tanta cosa así? Que el valor más importante es la autosuficiencia. ¿Dónde pega los aranceles? Cuando vos tenés que comprarle a otro, en este caso a otro país. ¿Y quiénes son los que aguantan más una situación como esta? Los que son autosuficientes. Rusia es autosuficiente. China es autosuficiente. Entonces, que le encarezcan a ellos, la verdad, ellos no precisan comprarle a Norteamérica nada. Es más, Norteamérica precisa comprarle a ellos. Que esta es la situación que se nota. Esto también ha generado todo un movimiento geopolítico. El Jueves Negro dio vuelta a todo. ¿Quiénes eran los aliados en Oriente y Sudeste Asiático? Era Corea del Sur, Japón y una India que iba, venía, que hacía su juego. El ataque a India, también con aranceles desproporcionados, hace que la India se termine inclinando más a China y a Rusia. Es más, hace que Japón y Corea del Sur se acerquen a China. Estamos hablando de que entre ellos forman un mercado de más de 300.000 millones de habitantes. Sí, porque son países muy poblados. Y algunos con una clase media importante como la de China o como la de Japón. Pasa también en Europa, con lo de Groenlandia, con el tema de los aranceles, que por ahí muchos europeos están diciendo, pero se suponía que el enemigo era Rusia, pero no es Rusia la que nos ataca Estados Unidos. Se está reconfigurando más de un analista, más de y uno lo ve casi a simple vista, que esto a Estados Unidos lo hunde más. Digo, ¿cuánto vale estar en el BRICS ahora? Porque fue Estados Unidos con el consenso de Washington que planteó abrir todas las economías. Y ahora es Estados Unidos que de un día para el otro la cierra. Fue Estados Unidos la que provocó la guerra en Ucrania.
Ahora dice, me voy. Te cambia, a ver, fue Estados Unidos que planteó el NAFTA entre Canadá y México y ahora está violando. Si bien hay que decir que de todos los países latinoamericanos, el que menos sanciones tiene es México, que es el que más lo enfrenta. Digamos, arrastrarse no ha servido de mucho. Ahora, ¿de qué sirve esto que estamos planteando? Que el caso de China rodeada de Japón, Corea del Sur, Corea del Norte es aliado de Rusia. Recordemos que incluso hasta mandaron tropas al conflicto de Ucrania. Es decir, el BRICS ya tiene Corea entera y tiene a Japón. Y un acercamiento más profundo de la India. ¿Para qué quieren el mercado americano? Pablo, no, creo que no lo necesitan, ¿no es cierto? Digamos, No lo es un necesitan. mercado importante. Sí, pero... Y siempre ahora tampoco ellos precisan a Estados Unidos porque son autosuficientes. Digo, ¿qué valor tiene, por ejemplo, el Partido Comunista Chino, que cada 5 años se reúne, establece el plan quinquenal y de ahí no se mueve? Y es por eso que se quedan los inversores. Por eso se quedan los inversores en China, por eso se quedan los inversores en Vietnam, porque ahí se reúne el Partido Comunista y le dice a los empresarios, de acá a 5 años va a pasar esto, y es lo que va a pasar, ¿eh? Ahora un Estados Unidos que un día es una cosa, otro día es otra. Eso hace que el BRICS, más de uno lo mire, ya la cola para ingresar a BRICS Claro, es infernal. y sí. Y una desdolarización que Trump temía tanto, la verdad que le quita prestigio esto al dólar cuando vos no sabés qué es lo que va. Viene un gobierno, te lleva a una guerra, viene el gobierno que sigue, no está de acuerdo en la guerra, empiezan con el consenso de Washington y ahora vuelven al siglo XIX con aranceles a la importación. Entonces pierden confianza. Pero estamos hablando ante un BRICS que entre todos ellos juntos, digamos, no es que no los va a afectar, por ejemplo, si China en vez de crecer el 5%, va a crecer el 3%. Ahora, Estados Unidos no va a crecer, porque los insumos son chinos. Y como decíamos, ¿no? El valor de la autosuficiencia que habíamos hablado, de los países que son siendo autosuficientes, van a cambiar la solución, el problema. Digo, no es que no va a haber problema, no es que no va a haber estrechez económica, todos lo van a llevar distinto. Ahora, ¿cómo hacemos con una Argentina que es dependiente de todos? Que es dependiente de China, que es dependiente de Estados Unidos, que es dependiente de Brasil, que no se autosuministra nada porque han decidido, el artículo previo a esto también habla del por qué. Nosotros no producimos acero, nosotros no producimos el acero que se produce en la Argentina, la chatarrería, ¿eh? No es omisa. El único, bueno, por ejemplo, la Argentina en sí, los aranceles de Estados Unidos no lo afecta mucho. Afecta particularmente a un sector, especialmente a Pablo Roca, con los aranceles al aluminio y al acero. No existe aranceles para lo que es el petróleo y el gas. Pero con el aumento de producción de la OPEP, con el aumento de la producción de Venezuela,
a los 110.000 barriles diarios que se había hablado para que se comenzó a producir más a partir de abril, van a aumentar para mayo 500.000 barriles diarios más. En un contexto de encarecimiento de la economía y de clara entrada a la recesión, sino a la depresión. Por supuesto, cuando hay sobredemanda de crudo y no se consume crudo, porque en recesión, ¿para qué querer energía? El precio del crudo baja. Si bien no tiene aranceles el crudo, pero al generarse la recesión, al achicarse las economías, consumís menos energía, por otro lado están produciendo más. ¿Qué es lo que queda del proyecto exportador de energía de la Argentina? Es una gran encerrona. A todo esto, bueno, esperemos, yo la verdad espero que Milei consiga la foto con Donald Trump. ¿Por qué sería tan importante? ¿Por qué? Porque ante estas distintas situaciones, ya en la Argentina hay corrida cambiaria. Sí. Si encima, a ver, se supone que Milei era el hijo adoptivo de Donald Trump, según como lo decía Milei. Si nos encontramos ante una situación de desaire de Donald Trump a Milei, atájate para el viernes, atájate para el lunes. Claro. Ya, digamos, con la foto no solucionamos nada. Pero si encima, porque también se está exponiendo esto, hay una situación de desaire, de a mí este tipo que me importa, cuidado. Nos volvemos a encontrar el viernes que viene por Graffiti FM 87.9 con Casi Sábado de 19 a 20 horas. Nos vamos escuchando el informativo criollo a cargo de Carlos Juncos y un tema musical. Vamos a escuchar a los Ratones Paranoicos, Ya Morí, saludos para todos.